Hola, ¿qué tal? Estamos por aquí para presentar una nueva serie de cursos relacionados a los software que desarrollamos aquí en Facturalo Perú y Búho Digital. Vamos a explicar en este caso un poco las aplicaciones de Android y iOS. Vamos a hacer una introducción a las tecnologías que usamos para poder desarrollar esas aplicaciones. Y luego vamos a finalmente explicar cómo compilar el código base en todo caso para ambas plataformas, para Android y para iOS. Luego de compilarlo, también es posible publicarlo en las tiendas respectivas, es decir, en la Play Store de Android, por ejemplo, o en la App Store de iOS, ¿no? Entonces, vamos con ello. Vamos a explicar un poquito esas tecnologías y dónde estamos alojando el código en este caso, y también cuál va a ser la aplicación o la última versión que tenemos para las aplicaciones Android y iOS. Bien, entonces empezamos con el repositorio de código, como siempre, es lo primero. Ya estamos casi acostumbrados a usar un repositorio de código siempre para todos los proyectos. Aquí es donde se aloja todo el proyecto, todos los cambios, los aportes, los programadores que desarrollan, etcétera, ¿no? Siempre pueden ver ese historial, digamos, de códigos, de quiénes han hecho los cambios, qué tipo de cambios. Acá en los commits, por ejemplo, ¿no? Y también si desean ver digamos, más información acerca del uso o la compilación o las herramientas usadas, simplemente acá en la README también podemos encontrar manuales adicionales para que ustedes mismos puedan compilar esta aplicación. Ok, entonces esta aplicación base, digamos, siempre va a estar en este repositorio, en el repositorio del Lab 3, y esta misma aplicación, este mismo código, se puede usar tanto para compilar en Android como iOS. ¿Ok? Vamos a ver las tecnologías que estamos usando para lograr ello. En este caso, primero vamos a un poquito hablar de las tecnologías o los pilares que usamos en general para desarrollar aquí software en Facturalo, ¿no? Nosotros siempre nos apoyamos en este caso en tecnologías web, en este caso HTML, JavaScript y CSS, ¿no? Digamos que son los pilares, las tecnologías base para el desarrollo web en general. Luego sobre estas tecnologías nos apoyamos en una serie de librerías o frameworks también para que se nos haga, digamos, más fácil, más rápido o podamos hacer aplicaciones de manera más eficiente, más eficaz también. Y algunas de esas herramientas o librerías por encima que usamos son, por ejemplo, en el caso de JavaScript, un framework que nos ordena ahí prácticamente toda la aplicación, que sería Vue, ¿no? Entonces, Vue.js es un framework muy popular, prácticamente nos da toda una estructura para organizar todo el proyecto, en este caso frontend, ¿no? La parte visual, la parte de frontend. Luego existen otras librerías que usamos también para el caso de componentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una de esas librerías de componentes web, una de las más conocidas es Bootstrap, ya creo en su versión 5, ¿ok? Digamos que se usa más que todo Bootstrap para páginas web o aplicaciones tipo paneles de administración, ¿no? En este caso lo que necesitamos más bien son componentes orientados a plataformas nativas móviles. Entonces necesitamos alguna librería de componentes que tenga o que desarrolle esas interfaces de usuario similares a como los tienen las apps nativas de Android o de iOS, ¿no? Vamos a mencionar algunas de esas plataformas. Por ejemplo, una de las más conocidas es Ionic, ¿ok? Es bastante popular, tiene una gran comunidad, tiene ya varios años. Otra que es un poco más nueva, pero también tiene una gran comunidad, bastantes componentes muy buenos, es Quasar Framework, también se está haciendo muy popular. Y otra que es la que vamos a usar es, por ejemplo, Framework 7. Entonces, Framework 7 es una de estas librerías de componentes, digamos, ¿no? Orientados a móviles, que ya tiene todas las interfaces muy similares a cómo las tendría o las desarrollaríamos en algún lenguaje nativo, ¿no? Por ejemplo, en Android, los componentes o las interfaces se ven similares a esto, por ejemplo, ¿no? Si lo hicieran de forma nativa. Y por ejemplo, acá en iOS también tenemos ya desarrolladas las interfaces de tal forma de que si alguien usa una aplicación desarrollada con estas interfaces, con estas librerías de componentes, probablemente no vea mucha diferencia, no vea diferencia, ¿no? Si fue desarrollado con algún lenguaje nativo o con alguna de estas tecnologías híbridas. Entonces,
La razón por la cual usamos estas tecnologías híbridas y no un lenguaje para desarrollar en nativo, digamos, es sobre todo la velocidad de desarrollo, ¿ok? Sabemos que si usamos algún lenguaje para desarrollo nativo, como Swift en el caso de iOS, o Kotlin o Flutter en el caso de Android, entonces primero tenemos que aprender el lenguaje de programación respectivo, luego las librerías o frameworks que te dan, y luego prácticamente aprender todo el manejo de controles, sensores, cámaras, etcétera, ¿no? Con esas librerías, con esos lenguajes, con esos frameworks. En cambio, si lo hacemos con tecnología híbrida, en este caso con tecnología web, digamos que va a servir mucho ya la experiencia previa que tengamos usando esos pilares que habíamos mencionado, JavaScript, CSS, etcétera, ¿ok? Y por lo tanto el desarrollo en sí se va a acelerar bastante, ¿no? Aparte de que la aplicación se va a ver muy similar a como sería una aplicación nativa, por ejemplo, ¿no? No habría gran diferencia, tendrías que ser un usuario un poco avanzado de repente para notar alguna diferencia. Lo normal es que no se note mucho o casi nada esa diferencia entre una aplicación híbrida hecha con JavaScript, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer, y una aplicación nativa. Ok, entonces básicamente nos vamos a apoyar en esas tecnologías, otra vez en resumen, las tecnologías base, HTML, JS, JavaScript, en sus últimas versiones, ok. Luego por encima un framework JavaScript que nos ordena todo el proyecto prácticamente, como es Vue.js, y una librería de componentes para móviles como es Framework 7, ¿no? Pueden usar otras librerías, el uso es similar, y en este caso estamos usando Framework 7 porque creemos que es un poco más la velocidad de desarrollo. Bien, luego de eso, bueno, luego de conocer las tecnologías que vamos a usar, los frameworks, etcétera, luego tenemos que usar también herramientas de trabajo, por ejemplo los IDEs, en este caso podríamos usar el Visual Studio Code, también podríamos usar el Xcode, que es para desarrollar aplicaciones de iOS, por ejemplo, ¿no? Y luego podemos combinar también, para ciertas cosas vamos a usar el Visual Studio, para otras cosas vamos a usar el Xcode o el Android Studio, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, a lo que queremos llegar es cómo es que se ha compilado todo esto, ¿ok? Y finalmente el resultado es la aplicación, que sería algo como esto. La aplicación actual la tenemos ya en la versión 3, la aplicación para móvil. Esta aplicación en realidad ya tiene algunos años, pero en este año 2024 ya estamos en la versión 3. Y digamos que la diferencia o la novedad respecto a las versiones anteriores, aparte de las funcionalidades nuevas, es que ahora tenemos manuales y compilaciones para Android y para iOS, ¿no? Entonces, ya existen los manuales respectivos para compilar y también para publicar en las respectivas tiendas, ¿no? Luego también se han agregado algunas funciones adicionales, por ejemplo, mejoras en el punto de venta, los cambios de menú, con accesos rápidos, más fácil en navegar, ¿ok? Y varias opciones más como los nuevos documentos electrónicos de guía, remisión transportista y remitente, ¿no? Con una serie de características ahí. Entonces, el objetivo final es que ustedes puedan entender sobre todo la estructura de este proyecto, puedan entender el código fuente, que está hecho en JavaScript básicamente, para que si desean puedan personalizar esta aplicación, puedan hacerle cambios, puedan ponerle su propio logo en el instalador y puedan, si desean, también publicarlo en las respectivas tiendas, ¿no? De Google o de Apple. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que ustedes aprendan toda esta base de tecnologías para que luego puedan desarrollar otras aplicaciones también para móviles, para sus clientes, para otros proyectos que tengan, ¿no? No necesariamente de facturación, ventas, sino de cualquier otro tipo. En general, recomendamos usar estas tecnologías web para desarrollar aplicaciones móviles. Si básicamente tu aplicación se trata de consumir de repente servicios web que están en la nube, ¿no? De otro sistema. Por ejemplo, esta aplicación móvil en realidad consume los servicios del facturador Pro 6 y Pro X en este caso, ¿no? Para generar las facturas, para generar los productos, etcétera. Entonces, en realidad, esto funciona como un cliente y básicamente está consumiendo, por ejemplo, el algoritmo de facturación electrónica que está en el Pro 6, en el Pro X. Y por aquí, básicamente, la idea en la aplicación móvil es que puedas hacer ciertas operaciones que son frecuentes, ¿no? Rápidamente. Digamos que el Pro 6 o el Pro X o el administrador que tengas en la nube
te va a servir para hacer las operaciones normalmente más complejas, que llevan más tiempo, que se necesita una PC normalmente, ¿no? Para hacerlo de manera más tranquila y más bien esta aplicación móvil te servirá o se hacen aplicaciones móvil cuando ya quieres hacer algunas operaciones que son más rápidas en el día a día, ¿no? De repente estás en la calle o no tienes tiempo para abrir la laptop, etcétera, es algo rápido que debes hacer en menos de un minuto. Entonces, para eso se desarrollan las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, el objetivo es que puedas tener por lo menos las herramientas, tener una estructura para que puedas hacer aplicaciones similares, ¿no? Entonces, en las siguientes clases ya vamos a profundizar en cada herramienta, en los frameworks utilizados y vamos a entender cómo hacer esas compilaciones y esas publicaciones en las tiendas respectivas de Android y iOS.